Esto es un porqué para leer. Hoy, Selva Almada, el litoral como origen y destino de su narrativa. Sí, con una prosa precisa y contenida, la autora entrerriana construye un universo narrativo donde el paisaje del litoral deja de ser un escenario para volverse distinto. Sí, donde la violencia, la memoria y los vínculos humanos adquieren una intensidad silenciosa y de carácter persistente. Hay algo que en la escritura de Selva Almada que se reconoce rápido, incluso sin saber que está detrás del texto. No pasa por grandes giros ni por tramas complejas, sino por el modo en que arma el clima. Una escena quieta, el calor que pesa, una conversación mínima y debajo de todo esto, una tensión que nunca termina de irse. Es la forma de narrar, es contenida y sin grandes estridencias. Es una clave identidad de su propia literatura. Nacida en Entre Ríos en 1973, Almada construyó una obra muy ligada al litoral, no como decorado, sino como una presencia que condiciona. En sus libros, el paisaje no acompaña, empuja. El río, el monte, el polvo, el silencio rural forma parte del conflicto como todos los personajes. En ese cruce, lo íntimo y lo social se mezclan sin necesidad de haber una subrayada. Sí, sin necesidad de destacarse. En El viento que arrasa de 2012, esa lógica aparece con claridad. La historia es sencilla, un predicador evangélico y su hija quedan varados en un taller mecánico. Pero lo que importa no es lo que pasa, sino cómo se sostiene que podía pasar. La novela trabaja sobre esa espera, sobre lo que se dice a medias, sobre el clima que se expresa, la tensión no estalla, sino se acumula. Algo de esa tensión vuelve más frontal en Los ladrilleros, publicado en 2014. Ahí la violencia ya no es una amenaza lejana, sino una herencia. Dos familias enfrentadas, una historia que arrasa de generación en generación y un personaje que parece haberse movido dentro de un destino que ya parece estar marcado. Sin necesidad de explicarlo, la novela deja como ciertos mandatos, sobre todo aquellos ligados a la masculinidad, se repiten y se sostienen en el correr del tiempo. En Chicas Muertas, publicado en 2014, Almada cambia el registro pero no la mirada. El libro reconstruye 3 femicidios ocurridos en la década del 80 en distintas provincias argentinas y los entrelaza como recuerdos personales. Lo hace sin golpes bajos, evitando el tono policial o sensacionalista, más que todo tratando de cerrar los casos. El texto insiste en abrir preguntas y en mostrar una violencia que parece no pertenecer al pasado, sino que sigue estando presente. Con No es un río del 2020, en el río Paraná pasa al centro. La historia de un grupo de amigas que funcionaba como un punto de partida para trabajar la memoria, la pérdida y las persistencias de los vínculos. Hoy esa novela es una dimensión más introspectiva, donde lo que pesa no es el conflicto externo como los personajes que arrastran. En ese manejo de lo sugerido es quizás una de las marcas más claras de su escritura. Almada nunca sobreexplica. Los diálogos son breves, las escenas están recortadas y el silencio ocupa un lugar clave. Lo que no se dice pesa tanto como aparece en la propia página. Esa economía narrativa no empobrece, al contrario, intensifica todo relato o cuento, historia a procesar. A veces se lo ubica dentro del lema gótico rural, una etiqueta útil para pensar ciertos climas, pero que no alcanza con explicar todo su trabajo. ¿Por qué en su libro no hay estoicismo del interior ni mirada distante? ¿Hay más bien una escritura adentro? ¿Qué se conoce de ese mundo? Almada, ¿lo trabaja con naturalidad? Con los años, su obra fue traducida a varios idiomas y ganó un lugar firme dentro de la literatura argentina contemporánea.
Pero más allá de todo reconocimiento posible, lo que se sostiene es la clara manera de narrar. Una escritura que no necesita levantar la voz para incomodar, que confía en el detalle y en el silencio y que encuentra en el litoral no solo un origen, sino una forma de tratar de persistir en el mundo. Esto fue un porqué para leer, un tutorial, este micro episodio del podcast El porqué de las cosas, donde tratamos de compartir algunas de las escritoras más relevantes de la literatura. En el episodio anterior hablamos de Camila Sosa Villada, en este episodio hablamos de Selva Almada, esta escritora enterriana. Y bueno, los invito a todos, como siempre suelo decir yo cuando estoy terminando el podcast, a que más temprano que tarde, ustedes y nosotros juntos sigamos pensando, sigamos haciendo este tutorial para momentos difíciles que solemos de llamar el porqué de las cosas. Se suscriban. Todos estos podcasts, aparte de la plataforma en Spotify, van a estar disponibles en porquedelascosas.com, nuestra web, y que nos sigan en Instagram, el porqué de las cosas. Y como siempre suelo decir, mi nombre es Kevin Martínez y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.